¿Cuál es la situación actual en que nos presentamos a nivel de la salud pública? Por supuesto, persiste una crisis que se ha iniciado desde el año 2005 prácticamente, y en el 2007 con la remodelación de los centros hospitalarios. Yo me voy a referir a la red hospitalaria fundamentalmente, con el deterioro de los centros de salud hospitalarios. Por supuesto, el punto central es la dotación de materiales e insumos, el déficit de recursos humanos y la inseguridad. Yo quisiera hacer un recordatorio, una reseña rapidito de toda la asignación presupuestaria que se ha asignado a la salud, sobre todo pues a la salud pública. Fíjense, cuando se inició el proyecto Barrio Dentro 3, que fue la remodelación o el fortalecimiento de los hospitales, en el año 2005, se asignaron nada más y nada menos que 4.500 millardos en ese periodo del 2005 al 2010. 1.350 de millones de bolívares en el 2007 a 62 hospitales a nivel nacional y 1.500 millones a 691 para obras en ese momento en remodelación. Sin ir muy lejos, hace 3 días, acaba de ser aprobado otro crédito adicional por 2 millardos destinados a la dotación de insumos y a el funcionamiento de los hospitales, hace 3 días. En aquel entonces hubo un diálogo con el gobierno por los médicos de base, donde solicitamos precisar las obras ejecutadas, en ejecución y paralizadas, y sobre todo se presentó un informe de control sobre el avance de obras de créditos adicionales otorgados a Fundet en el 2008, donde se hicieron 3 acotaciones importantes. Primero, que se desconoce si las obras contratadas en aquella oportunidad para los hospitales fueron sometidas a procesos licitatorios. Se les otorgó un anticipo a esas empresas contratadas, que quizás en algunas, en algún momento, y la mayoría, digamos, abandonaron las remodelaciones, y se desconoce la fecha en que se suscribieron los contratos entre Fundet y las empresas contratadas. Eso es a manera de recordar. Y recordar también que ese proyecto Barrio Dentro 3 iba a ser culminado, se iba a iniciar en el 2005, iba a culminarse en el 2007, cuando fue en el 2007 cuando se inició todo este proyecto, y todavía estamos en la situación en que estamos. Fíjense que el total de hospitales dependientes del Ministerio de Salud son 225, donde cuales se distribuyen en tipo 1, 134, tipo 2, 48, tipo 3, 22 y 4, 21. Hay un total de ambulatorios de 4.618. ¿Cuáles son las camas operativas a nivel nacional de la red hospitalaria? Ven los diferentes periodos, pero yo me voy a referir al 2013, donde hay actualmente 30.000 camas a nivel nacional y solamente 18.000 a 19.000 se encuentran operativas solamente. Estos son los hospitales del Distrito Capital, distribuidos en los diferentes distritos sanitarios, y vemos y enfatizamos pues el José Ignacio Baldó, que ahorita está, digamos, saliendo ante los medios por la situación caótica que presenta, y el resto de los hospitales también en forma progresiva pues van a comunicar la situación que tienen, porque esto se refleja, lo del José Ignacio Baldó, se refleja a todo el resto de los hospitales. Fíjense cuál es la asignación presupuestaria que hay actualmente. Es producto de un presupuesto extraordinario, no ordinario. El presupuesto ordinario se dejó de asignar en el año 2008 cuando se centralizaron todos los hospitales. Si ustedes recordarán, fueron centralizados y transferidos, por lo menos el Distrito Capital, los hospitales de la alcaldía, al ministerio. Desde ahí se asignan recursos con un presupuesto extraordinario, y los hospitales no han recibido ese presupuesto desde hace 2 meses, algunos hace 3 meses, de manera que ahorita los hospitales no tienen recursos presupuestarios. Por ejemplo, el José Ignacio Baldó recibe 1 millón de bolívares fuertes mensual para un complejo hospitalario con 3 establecimientos y un ambulatorio. ¿Cómo se distribuye eso? El 75% solamente se va en medicamentos y material médico quirúrgico, 15 reparaciones y 10 oficinas de limpieza. En la maternidad, por ejemplo, recibe apenas 7 millones trimestrales para un complejo y un hospital de esa envergadura. Fíjense cómo es el déficit presupuestario tan grave que tiene la red hospitalaria. Por ejemplo, yo voy a dar en algunos hospitales rapidito, que es el reflejo a nivel nacional de, por ejemplo, el Hospital José Ignacio Baldó, donde hay solamente una capacidad operativa en camas de 275 de 552 camas presupuestadas. Y la grave situación que está presentando ahorita
Por ejemplo, no hay hospitalización en medicina interna, el área quirúrgica, una disminución muy importante de su capacidad operativa. En la parte de imágenes no hay telecomando, tomógrafo, mamógrafo. Cardiología, un solo médico cardiólogo y donde hay inoperativa, sala de hemodinamia, pruebas de esfuerzo, ecocardiograma. El ambulatorio, culminación solo el piso 2. Un déficit de recursos humanos, sobre todo recursos humanos especializados. Fallas de medicamentos por encima del 50%. Pediátrico se inauguró este año, que fue una de las obras rescatadas en aquellas conversaciones cuando sostuvimos en aquella oportunidad con las autoridades gubernamentales. Se inauguró el pediátrico Luisa Cáceres y se inauguró sin el compresor y no hay aire comprimido para que funcione la unidad de terapia intensiva y quirófano. Áreas de hospitalización en espera de remodelación y ascensores dañados. Ese es el panorama tan grave que vivimos a nivel hospitalario. Y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, J.M. Los Ríos, Leopoldo Manríquez Terrero de Coche, que hace poco fue intervenido, y fíjense la situación también grave que hay inclusive falta de especialistas, sobre todo el 50% de especialistas, y unas camas operativas en la mitad. Y la maternidad Concepción Palacio, el área más, o el punto más álgido es el servicio de neonatología, que no funciona la unidad de neonatología. Y hay una escasez y un déficit de médicos neonatólogos a nivel nacional. El hospital clínico, la imagenología no funciona, 2 tomógrafos dañados, resonador también, 2 equipos de hemodinamia, solo funciona 1 y 2 equipos de ultrasonido. Fíjense la situación actual a modo general. Hay una lista de espera para intervenciones quirúrgicas en todo tipo de pacientes que superan los 10.000 pacientes a nivel nacional. En ascenso, las cifras de mortalidad materna y neonatal. Hay un convenio que se firmó con Argentina, Venezuela. En el área de oncología, 19 centros de radioterapia, solo funcionan 2 aceleradores lineales a nivel nacional. Y en el área materno-infantil, que fue también destinado este convenio para el fortalecimiento y creación de servicios de neonatología, el 80% está hoy en día que no funciona, no hay mantenimiento. La salud pública debe atender por lo menos el 80% de la población, quizás más. ¿Qué es lo que pasa con el déficit de recursos humanos? Mire, las reivindicaciones sociales y laborales, los sueldos y salarios por debajo de lo que en realidad deberían cubrir las expectativas, un problema grave en los jubilados, en los cuales no se les reconocen las prestaciones hace 10 años, la falta de firma de convención. Todo esto hace que haya un ingreso mucho menor de especialistas a los centros públicos. Y para colmo, en los posgrados, en los ingresos de posgrado, fíjense cómo ha ido disminuyendo a nivel de los posgrados hasta el 2010 el ingreso de residencia de posgrado, tanto es así que en algunos hospitales están desiertos los posgrados, sobre todo de residencia programada asistencial. ¿Cuál es la posición de la red que quisiera pasarla aquí en relación ahora a la Providencia Administrativa 294? Fíjense, la salud por estar estrechamente vinculada a la vida es uno de los derechos fundamentales de mayor preeminencia, de ahí que deben buscarse fórmulas que tiendan a una cobertura universal. La atención médica como componente importante de los servicios de salud requiere el diseño de modelos de gestión que permitan brindar la mejor calidad posible a un costo soportable por el sistema, y la red representa a todas las especialidades del ejercicio médico nacional, defiende y apoya el derecho de salud de toda la población. ¿Qué decidimos en aquella oportunidad? Inclusive lo hicimos público. Solicitar la suspensión o modificación de la Providencia 294 hasta que se abran escenarios que permitan discutir objetivamente el problema de salud nacional con el fin de buscar en forma armónica el mejor servicio a nuestra población. Se solicita a las sociedades científicas un análisis de estructura de costos. Eso nosotros lo planteamos a las sociedades, lo cual sería un aporte muy beneficioso a la Asociación de Clínicas y Hospitales en este problema. La participación, por supuesto, de la red será por consenso de todas las sociedades escritas, e incluir en la propuesta de discusión a sectores gubernamentales y no gubernamentales. Quiero, para terminar ya e iniciar la mesa redonda, 2 conclusiones, una y más que todo la otra una reflexión. Primero, que la salud privada debería ser un complemento de la salud pública. De todos es conocido, señores, que la salud privada está capacitada para atender solamente el 10, 15 o quizás máximo 20% de la población, y que hoy en día ha sobrepasado su capacidad de atención, como lo ha reiterado el doctor Hipólito García en sus intervenciones y los análisis que han hecho, y la extraordinaria
de verdad gestión que han hecho y que siempre, lo repito, la Asociación Venezolana de Hospital de Clínica. Y una reflexión para terminar, en la cual comparto de un colega, del doctor Ramón Vallenilla, de verdad comparto muchísimo con él, que el problema no es la salud privada, el verdadero problema es que nos priven de todo tipo de salud. Por lo tanto, tanto en el sector público como en el sector privado.